Pues, ¿qué creen? Nos cortaron el en vivo. No nos soportan las redes sociales. Bueno, continuamos. Estábamos hablando, ¿verdad?, acerca de este procedimiento cuando inicia y decíamos cuando pues aplica una resolución que sanciona a alguien por un hecho. Esta circunstancia, ¿verdad?, ya se turna ahora a otro juzgador que conocemos como juez de ejecución de penas. ¿Cuál es la función de este juez? Esa función de este juez pues es vigilar y darle trámite al cumplimiento de la sanción. ¿Por qué darle trámite? Porque dentro de la tramitación no solamente va a vigilar pues el cumplimiento de esas sanciones, sino también en caso de las personas privadas de su libertad, pues la tutela de sus derechos humanos, como en materia de salud, alimentación, cualquier circunstancia que dentro de reclusión pues pudiera padecer la persona. Que también ese es otro tema, que hay muchas cuestiones que abarcar en ese apartado pues de trámites en materia de tutela de derechos de las personas privadas de su libertad, pero no solamente la tutela de los derechos de las personas privadas de su libertad, sino también la tutela de los derechos pues de la parte contraria, ¿no?, de aquella persona que ha sufrido y ha resentido la conducta de un hecho, pues que conocemos como víctima. Y de ahí pues dar cumplimiento en todos sus efectos a dicha resolución. Como señalaba, va a tener a lo mejor pues una sanción privativa de libertad o otra alternativa, y también sanciones pecuniarias. Bueno, una vez que ha dictado esta sentencia, se pasa al juez de ejecución, es decir, se turna este asunto y va a tener un plazo el juez de ejecución para emitir su primera determinación, que vamos a conocer como auto de inicio. En ese auto de inicio, ¿qué es lo que va a señalar el juez de ejecución conforme al artículo 102? Pues va a señalar la circunstancia de que se puedan subsanar algunos errores o alguna documentación que no fue debidamente enviada en su oportunidad por el juez que emitió dicha resolución, es decir, un tribunal de enjuiciamiento o un juez de control, y le va a dar 3 días para que pudiera subsanar o enviar la documentación de manera completa. De igual forma, ¿verdad?, se le informará a la persona privada de su libertad o al sentenciado en libertad que tiene un derecho fundamental que consagra nuestro artículo 20 en su apartado B, en su fracción octava, el derecho a tener una defensa técnica y adecuada. Y es ahí donde decía acerca del principio de la especialización. Qué tan importante es pues conocer este tema de ejecución penal, porque la función del defensor tiene una cuestión importante dentro de esta etapa. Le va a dar 3 días para que nombre al defensor de su mayor comodidad, o bien un defensor público será asignado. Y también se le dará este mismo plazo de 3 días a la autoridad penitenciaria o a la autoridad que tenga designada a la entidad federativa a que se le remita alguna información respecto a la persona que se le ha dictado esa resolución. ¿Y para qué se requiere pues estas informaciones? Pues para efecto de poder tener una información completa para después irnos a la audiencia inicial. Espero que ya se dicen otra vez a conectar, que se empiecen a reconectar aquellos que pues nos estaban siguiendo en esta transmisión, y pues les agradecemos por su presencia, ¿verdad?, su apoyo para esta primera transmisión en vivo. Entonces, a partir del artículo 102, pues nos señala el inicio de la tramitación. El Ministerio Público y la víctima, donde pueden manifestar circunstancias que más adelante lo pueden ofrecer como dato de prueba en la audiencia inicial. Posteriormente, una vez que se ha recabado toda esta información, no lo señala como tal nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal respecto a que se tenga que llevar una audiencia oral de inicio o de cómputo. Lo que sí nos señala es que se debe de realizar el cómputo de la sanción, y eso lo encontramos en el 106. Pero creo que es importante que se haga a través de una audiencia oral, y ello conforme a lo que nos dice el artículo 16 constitucional, esa garantía de audiencia en el que el juzgador pues pueda conocer de manera directa, de manera inmediata a los sujetos procesales, a los actores que realmente
lamentablemente todavía siguen en contienda en esta etapa, al sentenciado y a la víctima. Escucharlos, creo que ha sido, o en el caso del estado de Campeche, ha sido sumamente importante, que han hecho una labor sumamente trascendental, los jueces y las juezas que han estado en materia de ejecución penal en nuestro estado desde que inició esta etapa, y a quien les mando pues un caluroso saludo, y que pues le agradezco también pues las enseñanzas que me han brindado pues a lo largo de mi preparación en esta materia de ejecución penal. De esta forma, en esta audiencia, pues vamos a ver patente lo que son los principios de contradicción, de inmediación, del apartado de principio de la retribución, en donde ¿cómo va a iniciar esta audiencia? Esta audiencia la vemos plasmado en el 126, y es ahí en donde, en el caso del estado de Campeche, pues plasma esas reglas de cómo se va a llevar a cabo esa audiencia inicial. En esa audiencia inicial, pues vamos a tener, como comentaba, en base al principio de inmediación, pues la presencia del juzgador. El juzgador, ¿verdad?, va a individualizar a las partes, como lo hace en el sistema de justicia penal. Aquellos que no han acudido a una audiencia oral, lo primero que hace el juzgador es saber quiénes son los que comparecen, es decir, quién eres tú, tu nombre, tu domicilio, si tú permites que tus datos sean dados en reserva o que sean de carácter público. Pero lo importante es ahí que el juzgador conoce quién es Juan, quién es María, los sujetos y los actores dentro de un proceso de justicia. Y creo que nuestra transformación de nuestro sistema de justicia ha sido fantástico, porque se va también de un carácter humanizado. Ya no solamente se conoce a Juan y a María en un documento, se conoce de manera física, de manera presencial. El juzgador, a través de sus sentidos, conoce a los actores principales del conflicto. Entonces, el juzgador individualiza a las partes, ya comentamos, el Ministerio Público, el asesor jurídico de víctimas. En las audiencias de ejecución penal participa la autoridad penitenciaria, lo que es el defensor, y los actores principales, la víctima y el sentenciado. Posteriormente, ¿verdad?, se vierte la información jurídica que se ha recabado hasta ese momento. En primer lugar, el juzgador también explica en qué va a desarrollarse esta audiencia, para que también en un lenguaje sencillo, claro, las partes puedan entender en qué consiste esta etapa de ejecución penal, y sobre todo en qué consiste esta primera audiencia, explicándole pues los derechos tanto de la persona que posiblemente se encuentra privado de su libertad o en libertad, y la parte ofendida o la parte víctima. Posteriormente, pues ya se vierte la información jurídica para tomar en consideración para el cómputo de pena, como lo señala pues el 106 en relación con el 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No sé si por ahí hay alguna pregunta, algún cuestionamiento. Si no, pues les invito a participar si tienen ustedes alguna duda, algo que no quedara claro, alguna observación, porque también siempre me han dicho: maestra, usted habla muy rápido, y sí, hablo muy rápido. Y esto en el sentido que siempre a veces he comentado, ¿no? Porque a veces vienen muchas ideas, vienen muchas circunstancias, y pues a veces digo las cosas muy rápido, ¿no? Pero si es algo que se necesita hacerlo con un poquito más de detenimiento, no se preocupen, porque más adelante también tenemos más sorpresas, es decir, podemos tener conversaciones más directas. No vamos a adelantarnos, ¿verdad?, a los posibles proyectos, pero pues ahí también esténse pendiente de esos proyectos que a lo mejor anunciaremos más adelante, y que pues vamos a tener mayor tiempo, mayor acercamiento para poder responder mayores dudas o dudas que tengan al respecto. Entonces decía, el 106 y el 126 son las reglas que nos regulan pues nuestra audiencia inicial. ¿Qué va a pasar en esa audiencia inicial? Pues se vierte información jurídica, como ya comenté, es decir, cuál es la sanción que se impuso. ¿Es una sanción penal privativa de libertad? ¿Cuánto va a ser la temporalidad? Cuestión importante, ¿desde cuándo se toma en consideración una temporalidad de una pena? En el caso de nuestra Constitución, nos señala, ¿verdad?, en ese artículo 20 constitucional, que se va a tomar en cuenta a partir de la fecha de detención. Si la persona se encuentra privada de su libertad, que eso le causa mucha duda a veces a las personas que se encuentran en reclusión o al ciudadano común. ¿Qué pasa si me detienen y ya tengo 4 o 5
3 años que mi proceso y todavía no se ha solucionado, es decir, no tengo una resolución donde me diga qué va a pasar conmigo. Bueno, nuestra Constitución nos señala que se va a tomar en consideración desde ese primer momento de tu detención. Es decir, si tu detención se llevó a cabo el 10 de marzo del 2025 a las 11 horas, a partir de ese momento ya se está tomando en consideración para un futuro cómputo de una pena si pues sale una sentencia condenatoria. Y también se explicará la forma en cómo se va a resarcir los daños, es decir, el derecho de la víctima a la reparación del daño, que también, como comentaba hace unos momentos, es todo un tema